Padre de familia lleva 5 años en la cárcel por culpa de una denuncia falsa de su propia hija. ¿No me creen? Vamos a verlo. Antes de continuar con este video, te quiero pedir que si te gusta este contenido, por favor lo comentes, lo compartas, le des like, te suscribas, porque de esa manera nos permites llegar a muchísima más gente que lo necesita. Y si encima de eso quieres apoyar a esta causa y a que se siga sacando contenido de esta increíble calidad, puedes donar a través del link que está en la descripción de este video o dejando un súper gracias. Yo los valoro muchísimo y yo los leo todos. Nos estamos viendo. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió, y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el embrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores, tomé su historia como propia para sacarme encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás, ella sin dudarlo lo enfrentó, y después de un rato de ellos discutiendo, fuimos al pueblo de la mujer a erradicar y denunciar y a pedir ayuda para mí. ¿Cuánto hace que tu papá está preso? 4 años, casi 4 años. 4 años y 8 meses. 4 años y 8 meses preso. Has tenía 14 años cuando lo denunció. La joven que escucharon en el video se llama Jazmín, una chica de Argentina que hoy tiene 19 años, quien nos narra en su declaración que hace 5 años, cuando ella tenía 14, generó una denuncia falsa en contra de su propio padre y derivado de la cual él hoy ya lleva 5 años tras las rejas. Esta declaración, que se dio en el marco de la jornada contra denuncias falsas que se llevó a cabo en el Senado de Argentina, ya le ha dado la vuelta a todo el mundo por su viralidad y ha despertado reacciones variadísimas. Desde la incredulidad de gente que afirma que esto es un montaje que hizo la extrema derecha en Argentina para desvirtuar las causas del feminismo, hasta gente que pide que desvivan a la niña o que la metan en pena perpetua a la cárcel a ella. Y ante esto hay varias cosas que aclarar. Punto número 1. No, la chica no se arrepintió 5 años después y ahora está saliendo a dar la cara. La chica reconoció que era una declaración falsa la que ella estaba dando desde el primer momento en que se empezaron a dar los acontecimientos. A saber, en una entrevista que hizo la mamá de Jazmín con Valentina Ortiz, quien hasta este momento es nuestra fuente más confiable porque es la que tiene el acceso directo a las personas involucradas en el caso, se revela que esta denuncia falsa habría surgido precisamente a partir de una discusión que tuvo la pequeña Jazmín con su papá, la cual provocó que el padre mandara a su cuarto a Jazmín y ella en un arranque emocional decidiera contarle a su mamá que su padre la había tocado. La madre en ese mismo momento decidió confrontar al papá, decirle qué había dicho la niña y ante esto el papá, junto con la mamá, junto con Jazmín, acudieron al Polo Integral de la Mujer, que son las unidades territoriales del extinto Ministerio de la Mujer, en donde se atienden supuestamente casos de mujeres violentadas, pero que en la práctica ya todos sabemos que para lo único para lo que sirven es para fabricar denuncias y aumentar artificialmente las carpetas de procesados por delitos de género. De esta manera, la propia mamá relata que en estas instalaciones del Polo Integral de la Mujer separaron al papá, a la mamá y a la niña y extrajeron de manera completamente ilegal declaraciones por separado tanto del papá como de la mamá como de la niña. Mi marido, el papá de Jazmín, de decir, ¿cómo puedo hacer para que esto diga que, o sea, soy inocente? Lorena me decía, no, ¿cómo vas a decir esto? Con la expresión de demostrar su inocencia, fuimos al Polo de la Mujer. Ahí se radicó la denuncia de estos tocamientos. Pedía ayuda, dijimos, bueno, mi hijo le pasó esto, ayúdenme, ellos son los expertos, son una especie de ministerio, es el Ministerio de la Mujer de acá de Córdoba, el famoso Polo de la Mujer. Entonces, ellos tenían que ayudar a mi hija, si había sufrido eso, y si no lo había sufrido, también, porque obviamente necesitaba ayuda. Fue la explicación que le di a ellos y lo que le pedí. Ese día le tomaron la declaración, bueno, me tomaron declaración a mí. A lo largo de este año aprendí mucho. Ella tenía 14 años en ese momento. A cualquier menor de edad, la única declaración que se le puede tomar, y la primera declaración que se le puede tomar, es en cámara de GC. No se le puede preguntar nada antes, ni nadie más que una psicóloga preparada, periodista especializada en teoría. La primera instancia que dice, no puede estar nunca más contaminada por una cuestión de la victimización que siempre se habla, de que no se le puede estar repreguntando y llevándole por todos lados, más siendo una niña, más además de mujer. Pero bueno, en el Polo de la Mujer me tomaron declaración a mí y por otra puerta, diciéndome a mí que yo me iba a esperar afuera, por otra puerta le hicieron pasar a ella y le preguntaron. Y podemos aseverar que fue de manera ilegal porque la legislación en Argentina refiere que cuando se trata de delitos hacia menores, las declaraciones se tienen que hacer en cámaras de Gesell. Sin embargo, el testimonio de Jazmín no fue tomado ni en la cámara de Gesell ni siguiendo los procedimientos adecuados. Más bien fue ensamblado a partir de distintas entrevistas que constituyan una supuesta pericial en psicología, en donde los psicólogos forzaron las respuestas en Jazmín y en donde además de todo, cuando Jazmín no les da
daba los indicios que ellos estaban buscando, ellos trataban de encontrar la manera de forzar la denuncia de Jazmín, a pesar de que ella explícitamente les dijera que las cosas, como ellos las estaban contando, no habían pasado así. Ante lo cual los psicólogos inventaron excusas por Jazmín, poniendo en sus periciales que era común que una persona que había sufrido de un abuso olvidara las cosas, y justificando de esta manera que la versión que estaban ensamblando en el polo integral de la mujer era fidedigna cuando no estaba basada en ningún hecho claro, y más aún cuando la propia Jazmín sabía que la denuncia completamente era falsa. Y fue durante este proceso en el que estos peritos ensamblaron esta denuncia falsa que Jazmín se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando e inmediatamente trató de desistir de la denuncia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las autoridades, que supuestamente son expertas en identificar si una persona fue o no fue víctima, ensamblaron una historia completamente falsa, le pusieron el nombre de Jazmín y con ello justificaron un proceso penal en contra de su papá. Proceso en el que además jamás le permitieron a Jazmín testificar, a pesar de que supuestamente ella era la víctima. Decisión que se justificó bajo este concepto de evitar la revictimización de Jazmín, inventando un montón de excusas para ella, diciendo que podía estar manipulada, que le podría dar miedo, entre otra serie de tonterías que siempre ponen al momento de justificar la revictimización, y con lo cual impidieron que Jazmín pudiera testificar en su propio juicio, rectificar su propio testimonio y permitir que su propio padre saliera en libertad. Y es que quiero que les quede claro todo este proceso. Tú tienes a una niña de 14 años que lo que hizo objetivamente está mal, pero que fue alentada por todo un contexto que le decía que esa acción de levantar una denuncia falsa era algo normal, aceptado y correcto, ya que, como lo revela la propia Jazmín y también la mamá, en la escuela donde estudiaba esta niña era común que se inventaran denuncias falsas en contra de tíos, en contra de padres, en contra de maestros. Con lo cual quiero que nos pongamos en la perspectiva de esta niña. Estás rodeada de gente que se la pasa presumiendo que hace denuncias falsas y que no pasa nada, que con eso puedes pasar una materia, que con eso puedes evitar que tus papás te regañen y que es lo más normal del mundo, y posteriormente en un arranque de ira le crees a esta gente que lleva manipulándote desde que entraste a la escuela. Levantas una denuncia falsa, los peritos, cuando no pueden corroborar que de hecho eres víctima de algo, inventan tu testimonio para forzarte a la calidad de víctima, y posteriormente tienes que ver como espectadora tu propio juicio en donde las autoridades hablan por ti, testifican por ti, juzgan por ti y en ningún momento te permiten declarar a ti frente a un juez para después condenar a tu papá a 15 años en la cárcel, de los cuales ya lleva 5. En ese sentido, queda claro que los verdaderos culpables de la existencia de toda esta situación pues son las instituciones que están podridas hasta la médula con perspectiva de género y que miden su rendimiento en cuántos hombres inocentes pueden meter a la cárcel en un año. Porque si algo revela el caso de Jazmín es que para meter hombres a las cárceles ni siquiera necesitan una víctima. Basta con que a alguien le quiten su nombre para inventar periciales psicológicas, armar testimoniales falsas, armar todo un juicio sin la necesidad de que la víctima testifique y, a pesar de eso, meter a un hombre a la cárcel por un crimen que no cometió. Porque eso fue lo que pasó en el caso de Jazmín. Jazmín en ningún momento fue a declarar en contra de su padre durante el juicio, porque ni siquiera la dejaban pasar a las audiencias del juicio. La denuncia falsa que metió al papá de Jazmín a la cárcel ni siquiera fue la de su hija, fue la que ensamblaron los peritos en psicología y las autoridades que trabajaban en el polo integral de la mujer. Y esta niña, desde los 14 años hasta hoy que tiene 19, lleva tocando todas las puertas de Argentina para que alguien le escuche. Y no fue hasta 5 años después que alguien decidió abrirle una puerta para que ella nos pudiera contar su testimonio. Y para entender la magnitud de esta situación, voy a poner un ejemplo mexicano. Supongamos que tú a los 10 años le cumpliste la amenaza a tus papás de llamarles al DIF, que después de hacer la llamada, inmediatamente después llegan 2 policías para llevarse a tu papá, que a ti no te vuelven a preguntar qué te hizo, que después de 6 meses de supuestas investigaciones, a tu papá le inventan que te golpeaba a ti, que golpeaba a tu mamá, que no les daba de comer y que les restringía todo. A ti no te dejan testificar para decirles que la llamada no era cierta. Y así ensamblan un juicio en contra de tu papá por maltrato infantil y lo meten a la cárcel 15 años por una llamada al DIF. Eso es lo que vivió Jazmín. Que de nuevo, yo no estoy excusando su comportamiento. Objetivamente creo que levantar una denuncia falsa bajo
bajo cualquier término, es algo negativo y es algo que como sociedad tenemos que condenar, porque es a través de la condena social que precisamente desincentivamos su uso. Sin embargo, yo también creo que Jazmín ha estado pagando su condena por lo que hizo desde entonces, porque ella ha cargado con la responsabilidad emocional de lo que hizo. Ella todos los días sabe que si su papá está en la cárcel es producto indirecto de algo que ella inició, con lo cual yo les puedo asegurar que cada día que el papá ha sufrido en la cárcel, Jazmín lo ha sufrido con él. Y esto me permite a mí regresar a las propuestas iniciales que he hecho para erradicar las denuncias falsas. En primer lugar, quitarle la cédula profesional a cualquier abogado que participe consciente o inconscientemente en la fabricación de una denuncia falsa. Si lo hizo conscientemente, porque es un corrupto. Si lo hizo inconscientemente, porque es un pendejo. Y de cualquiera de las dos formas no debería de estar habilitado para ejercer como abogado. Y esta misma medida también se debería de aplicar a los supuestos peritos en psicología que fabrican dictámenes a modo, sobre de los cuales además, si se confirma el dolo, sí tendrían que enfrentar responsabilidades penales. A lo cual se debería de sumar también sanciones penales para cualquier persona que denuncie falsamente a otra con la intencionalidad de generarle un daño. Sin embargo, ninguna de estas dos medidas es suficiente hasta que no nos metamos también en el terreno de la prevención, de la concientización y de la educación. Porque lo que nos revela el testimonio de Jazmín es lo estúpidamente sencillo que resulta para una autoridad meter a un hombre inocente a la cárcel. Porque no necesitan pruebas, no necesitan una víctima y ni siquiera necesitan un testimonio. No necesitan pruebas porque ponen toda la carga de la prueba en el testimonio, pero tampoco necesitan el testimonio porque ellos pueden ensamblar el testimonio y por lo tanto tampoco necesitan que esté presente la víctima, ya que lo único que necesitan es defender la versión del testimonio que ellos solitos ensamblaron. Ante lo cual yo sí le quiero agradecer a Jazmín el testimonio que nos ha dado y todo lo que ha revelado con él, y sobre de lo cual yo le quiero pedir a toda la comunidad que estamos construyendo que en lugar de atacar a esta niña, aprendamos a ser mejores, porque esto no se va a revertir metiendo niñas a la cárcel. Esto se va a revertir cuando les hagamos entender a estas niñas que están secuestradas por una ideología, porque además no es fácil lo que está haciendo. Hoy ella está destruyendo su reputación de manera pública para salvarla de su papá, porque hoy ella está recibiendo hate de todas las feministas del mundo, pero también está recibiendo hate de todos los grupos que nos oponemos a esa ideología y que nos oponemos a las denuncias falsas, porque de un lado las feministas están tratando de desestimar su testimonio para defenderse el chiringuito que se han montado con las denuncias falsas, pero del otro lado, que parece que está sediento de sangre, la quieren poner como un castigo ejemplar para cualquier otra persona que quiera hacer una denuncia falsa. Y si bien es cierto que necesitamos empezar a hacer castigos ejemplares, los tenemos que empezar a hacer con aquellas mujeres que con dolo siguieron procesos hasta el final, fabricaron pruebas falsas ellas mismas y metieron de esta manera a sus exmaridos, a sus exnovios, a sus jefes, a sus profesores a la cárcel, y que hoy ellas no tienen remordimiento de conciencia porque lo hicieron de manera premeditada. Con las autoridades que fabrican esos casos, con los peritos que se prestan para generar dictámenes falsos, con los abogados que utilizan la denuncia falsa como estrategia jurídica. Con esos hay que empezar los castigos ejemplares, porque hoy lo que necesitamos son más chicas como Jazmín, chicas que en su momento creyeron en las mentiras de esta ideología, que cometieron errores producto de esta ideología y que hoy pueden decir con toda la de la ley que se arrepienten de haberlo hecho y que están buscando transitar el camino de la redención. Porque entonces, ¿cómo esperamos que más mujeres como Jazmín salgan a admitir las cosas que hicieron o salgan a denunciar a las otras que están haciendo estas cosas? ¿Cómo podemos esperar que estas chicas que hoy están secuestradas por el miedo de la funa feminista se envalentonen y alcen la voz si lo que ven de este lado también es funa? Lo que necesitamos hacer entonces es apoyar e impulsar a que cada vez más feministas arrepentidas den el paso al frente, digan todo lo que han estado haciendo mal desde el feminismo, y desde ahí nosotros podemos colaborar para erradicar de una vez por todas esa ideología que ha destruido tantas familias y tantas vidas de varones inocentes. Pero si nosotros no damos espacio a la redención, si nosotros no le permitimos a estas mujeres que arrepentidas están reconociendo sus errores y están empezando a hacer las cosas bien, entonces van a seguir formando parte de las filas del feminismo. Y su silencio cómplice, que en parte está motivado por miedo, va a seguir siendo la piedra angular sobre de la cual nos van a seguir ensartando con estas legislaciones feministas. En ese sentido, lo que hizo Jazmín es valiosísimo para esta lucha, porque lo que hizo Jazmín fue revelarnos cómo opera todo
el sistema desde dentro. Porque entonces no son especulaciones, no es la versión del papá, no es la versión de una tercera persona, es la versión de una chica que fue instrumentalizada por las instituciones de género para inflar sus cifras metiendo hombres inocentes a la cárcel como su papá. Yo le extiendo todo mi apoyo a Jazmín, le extiendo todo mi apoyo a su mamá y espero fervientemente que las autoridades hagan caso de lo que está diciendo esta chica ahora, que durante años fue silenciada por las mismas autoridades que se erigieron con la finalidad de defenderla. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco muchísimo y quiero extenderte la invitación de formar de los círculos de ayuda para padres de familia que se van a llevar a cabo a partir del 13 de enero y que buscan darles a padres de familia todas las herramientas que necesitan para ejercer una paternidad presente, desde habilidades de paternidad, habilidades psicoemocionales y también información que pueden considerar valiosa para poder avanzar sus procesos desde la vía institucional. Todos los detalles los pueden encontrar en el banner Papá Cercano. Nos vemos 13 de enero.